Presentado por Pleca Arquitectura. Árboles de Justicia México. Besabio.com. Necesito comer. Y bueno, me daba cuenta que la gente hacía horas y horas filas para poder comprar un pan. Y era lo que comían durante todo el día. Mi primer día que Dios cumplía su propósito y yo estaba, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué terminé en la cárcel? Entonces cuando yo iba al baño, me tomaba de esos billetes, imagínate, con billetes así y órale, ¿no? ¿Qué es de ti, Victoria Rufo? Dios me habló que Él haría esto conmigo, que me traería a este lugar del mundo a predicar la palabra, pero esa pistola me está apuntando, ¿no? ¿Qué es de ti, Verónica Castro? ¿Qué es de ti, Verónica Castro? Oye, ¿nos dejas enseñarles a leer y escribir? Y entonces, excelente. Y digo, oye, ¿nos dejas predicarle de Cristo? Ah, no, eso es ilegal. Bueno, lo tuyo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tengo un invitado muy especial, usted ya lo conoce, ya hemos hablado con él, a mucha gente le gustó este tema, a mucha gente le gustó su plática, a mucha gente le gustó él mismo. Así que, pues, quiero presentarles nuevamente a JC Márquez. JC. Hola, muchas gracias, amigo. Podcast, una plática muy natural con Jerry Velázquez. Gracias por la invitación. La verdad nos sentimos tan increíble estando contigo. La verdad es una bendición. Y lo que queremos es que esto sea bendición para mucha gente, ¿no? Que mucha gente pueda recibir el mensaje, la palabra, pueda ser motivado y a servir a Dios. Cada quien en el área que debe de estar, ¿no? Claro que sí, pues nos dejaste picados, intrigados con muchos temas. Así que queremos retomar. La verdad es que también nos pidieron el poder platicar nuevamente contigo. Y bueno, gracias por la oportunidad, por darte el tiempo, por viajar hasta acá. Y bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y también que podemos conocer a la extensión de tu familia. Claro que sí, aquí está, por aquí mi hija también acompañándonos. Mucho gusto conocerte. Bueno, pues tenemos mucho que platicar, JC. Muchos temas de verdad que nos interesa conocer y sobre todo que podamos llegar a mucha gente para poder compartir lo que Dios ha hecho a través de tu ministerio, que es un ministerio de verdad increíble, un ministerio que nos hace mucha falta escuchar, un ministerio que nos hace mucha falta conocer y pues descubrir. Así que vamos a platicar, ¿te parece? Claro que sí, perfecto. Bueno, pues nos dejaste intrigados con el tema de la ex Unión Soviética. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Claro, bueno, yo creo que ese es el inicio de todo. Cuando empecé a servir a Dios, pues empecé en México, ¿no? Yendo a los campos misioneros indígenas, etcétera. Pero había en mi corazón un fuego fuerte por poder compartir en la Unión Soviética, ¿no? Durante muchos años fui contrario pues al capitalismo, contrario a vamos a seguir a Dios, etcétera. Entonces toda mi vida fue dar incluso conferencias en la universidad de que Dios no existía y no necesitábamos a Dios, pero cuando me convierto, Dios me cambia la pasión y entonces me activa para poder ir y ser bendición en la Unión Soviética, pero no se podía entrar a la Unión Soviética. Era prohibido en aquel entonces, no era así de que yo quiero ir a la Unión Soviética y entro y órale, ¿no? Y todavía era la Unión Soviética. Todavía era la Unión Soviética y impenetrable. Había grupos turísticos, pero muy seleccionados, como hoy lo es Corea del Norte, ¿no? Okay. Todo planeado para los turistas y todo eso. Pero estuve orando, clamé, hasta que por fin, en un noviembre del 89, en las noticias se anuncia que el muro de Berlín había caído, que empezaba un cambio político en todo el mundo y que también la Unión Soviética se estaba desintegrando. Ucrania se había separado, los países bálticos se habían separado, Bielorrusia se había separado, Kazajistán, todos se habían separado. La Unión Soviética oficialmente ya no existía. Y entonces yo dije, wow, es mi oportunidad. Y empieza mi corazón a arder por dentro de que yo quiero ir. Quiero ser de los primeros en entrar y predicar la palabra de Dios en ese lugar. Esa era mi pasión, lo que me movió, lo que me despertó. Y como un chavito de una iglesia cualquiera en México, yo dije, yo me voy. O sea, me voy, me lanzo y no calculé, solamente pensé en lo que Dios me había dicho, que Él me llevaría a esos lugares. Y entonces tomo un vuelo y llego a Moscú. Solamente tenía lo equivalente a 1,500 pesos mexicanos.
Y entonces cuando llego a la casa de cambio y quiero cambiar ese poco dinero, pues resulta que ese dinero era suficiente para que una persona, sea doctor, químico, biólogo o barrendero en la Unión Soviética, ganaba por 5 años. Wow. Era su sueldo por 5 años. Y yo tenía el dinero por 5 años y yo era pobre en aquel entonces. Entonces llegué a la Unión Soviética y dije, wow, soy rico por primera vez. Y entonces quise ir a comprar un pantalón nuevo, ¿no? Pues no existían los pantalones de mezclilla. Y después, quiero comprarme unos tenis por primera vez en mi vida, nuevos. Pues no existían los tenis. Y entonces empecé a buscar todo, no lo había nada. ¿Pero por qué no había nada? No, porque en esa época del comunismo no había nada extranjero, no había ningún producto fuera de la Unión Soviética. O sea, ¿era cuando estaba Mikhail Gorbachev? Acababa de terminar Gorbachev su mandato, más bien no terminó, sino que al desintegrarse la Unión Soviética, Gorbachev perdía cualquier posibilidad. Fuerza. Y el presidente que estaba en turno en Rusia era Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Entonces me toca esa transición. Ahorita voy a platicarte algunas cosas, hasta me tocó verlos en la Plaza Roja de Moscú, etcétera. Pero bueno, yo busqué, al ver que no hay ni pantalones, ni tenis, ni nada, ya más aterrizado, dije, quiero comida, o sea, necesito comer. Y bueno, me daba cuenta que la gente hacía horas y horas filas para poder comprar un pan o mantequilla, y era lo que comían durante todo el día. Entonces, pues bueno, ya sabía dónde comprarlo, dónde conseguirlo, dónde hacer fila, y después empiezo a decir, oh no, otra cosa importante, el papel de baño. ¡El papel de baño! O sea, ahora que fue lo del COVID, ¿por qué en Australia hubo escasez de papel de baño? Bueno, a lo mejor tiene que ver con lo que me pasó a mí, pero en un momento en el que no había nada en ningún lugar, yo pensé, ¿qué voy a hacer con el papel de baño? Entonces me fui a las tiendas, me fui a los centros comerciales y todo, no existía papel de baño, no había papel de baño, no había abastecimiento de ello. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pero cada vez que cambiaba yo $5 en una casa de cambio, me daban así de billetes. Wow. De billetes nuevecitos, recién hechos. Era una moneda transitoria que le llamaban cupón. Y cuando yo llegué costaba 70,000 cupones por $1, y cuando regresé a México, 200,000 cupones por $1. O sea, imagínate la devaluación. La gente cuando ganaba algo corría a la casa de cambio para cambiar su dinero, porque si no lo cambiaba por dólares, al otro día ya no tenía para comprar la comida. Entonces, con esos billetes así recién salidos de la impresora, pues no había papel de baño. Entonces, en el baño donde yo renté mi departamento, o sea, fue literal, $5 costaba mi departamento al mes. Entonces, imagínate, entonces podía poner ese fajo de billetes ahí en el baño. Entonces, cuando yo iba al baño, me tomaba de esos billetes. Imagínate el privilegio, ¿no?, de ser hijo de Dios, con billetes así, y órale, ¿no? Obviamente siempre lo digo respetando la cara del personaje histórico, ¿no? Del otro lado. Siempre del otro lado, del palacio, del monumento histórico, ¿no? Ahí sí, órale. Y entonces, que no tenía más que usar más que los billetes. Entonces respeté siempre al héroe nacional, ¿no? Sí. Y así era de todos los días, o sea, tratar de sobrevivir, no había nada, no había productos, la gente sufría, ganaba $10 al mes, que eran 30 pesos mexicanos en aquel entonces, y con eso sobrevivían. Los niños cuando iban a la escuela, los árboles eran frutales en las calles, entonces los niños agarraban su manzana, podían comer, o su pera, y se los llevaban para comer, y ese era su lunch, nada más. Y había familias que en su terraza tenían col, y entonces cuando ya la col estaba lista, cortaban la col y preparaban una sopa, que es la sopa típica de esa zona, que es el borsch, y entonces esa sopa, que es a base solo de col y betabel, lo principal, y entonces la hacían y es lo que comían todos los días, desayuno, comida y cena, por toda la semana, con una col y un betabel. Wow. Entonces, imagínate la condición en la que se encontraba ese país, esos países en ese momento, ¿no? Entonces, pues llegó el momento más importante. Yo dije, ya estoy aquí, wow, mexicano, wow, ya estoy aquí para evangelizar. Y de repente, pero no hablo inglés, ni tampoco hablo ruso. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí, no? Y empiezo a pensar qué hacer. Y bueno, pues el inglés me tuvo que fluir.
a fuerzas, ¿no? Entonces empezaba a comunicarme y lo que ellos hablaban de inglés era lo mismo que yo sabía. Entonces nos entendíamos perfectamente bien, ¿no? Y entonces dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Ok, recordé que por muchos años trabajé al frente de un grupo de teatro para el evangelismo, ¿no? Y hicimos muchas obras, por 15 años estuve al frente de ese grupo, de hecho salí en algunas películas de Armagedón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sé hacer? Pues lo único que sé hacer son obras de teatro. Empecé a buscar esas pequeñas iglesias que empezaban a nacer en esa parte del mundo, iglesias de 8, 10 personas, y empecé a conseguir algún joven de cada iglesia para dar un congreso. Era mi congreso internacional de artes escénicas para el evangelismo. Wow. ¡Wow! Graciosa. Imagínate, ¿no? Cualquiera quisiera ir, no así. Bueno, hice mi congreso de teatro, tuve 5, 7 jóvenes de 7 iglesias que nacían, a los cuales les enseñé a hacer obras de teatro. Y aquí empieza a ponerse interesante la historia, ¿no? Porque les enseñé todo el día. Y así esta obra de teatro es así, y esta obra, y Jesús, y aquí la gente entra, y aquí la sanidad y todo, ¿no? Entonces los chavos nunca habían visto, no sabían ni cómo evangelizar, no tenían ni idea lo que era evangelizar. Y entonces pues aprendieron, les enseñé a compartir la palabra, les enseñé obras de teatro, y después de eso me empezaron a decir, JC, ya van a ser las 10 de la noche. Yo, no, ustedes vamos a seguir, viene otro drama más, y otro drama, ¿no? JC, ya van a dar las 10 de la noche, espérense, es mi congreso, no me van a impedir hacer esto, vine desde tan lejos para este congreso como para que me paren, es que ya van a ser las 10, bueno, ¿qué pasa a las 10 de la noche? Y entonces me dicen, es que a las 10 de la noche hay toque de queda, y las fuerzas de seguridad de la ex Unión Soviética pueden matar al que sea que esté caminando en las calles después de las 10 de la noche, y yo, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¡Vámonos de aquí! Y 5 de ellos dijeron, no, nosotros ya no salimos de aquí. Y 2 de ellos dijeron, sí, pero ¿a dónde vamos? Ya no podemos llegar a nuestra casa. Pues vénganse a mi departamento, al centro de la ciudad, ¿no? Y entonces les dije, miren, la estrategia va a ser esta. Vamos a correr y en la esquina yo me asomo a ver si vienen las fuerzas de seguridad. Si no vienen, yo les digo, continuemos a la siguiente esquina. Entonces fuimos de esquina en esquina para ver que no había nadie. Y en la última esquina, antes de mi departamento, volteo por un lado y les digo, no hay nadie, vénganse. Y estaban los agentes ahí de la ex Unión Soviética, ¿no? Y entonces nos agarran y no nos mataron esa vez. No nos mataron, en serio, si no nos creen, de verdad, no nos mataron. Y entonces nos metieron a la cárcel. Ahí estamos, un ruso, un ucraniano y un mexicano tras las rejas. Era mi primer día compartiendo de Dios, mi primer día que le creía a Dios, mi primer día que Dios cumplía su propósito, y yo estaba, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué terminé en la cárcel? Y así estábamos tras las rejas, ¿no? Mis amigos me veían hacia abajo porque pues, son altos, delgados, rubios, ojos azules, ¿no? No tan guapos como este mexicano, pero así son ellos, ¿no? Y entonces estábamos tras las rejas y les digo, ¿saben qué? Les voy a decir que soy extranjero y que yo quiero mis derechos como extranjero y que me dejen libre. Y ellos, no, JC, no digas más eso porque nos vas a meter en más problemas. Entonces van a ver que no. Y empiezo, saco mi mano desde las rejas y digo, escuchen, yo soy extranjero, no debo estar aquí, quiero mis derechos como extranjero. Y entonces llega el primer policía soldado, era como guardia nacional ahora, y entonces llegaron y me dijeron, claro que eres extranjero, tú debes de ser de Armenia. Y me hace así, y entonces digo, no soy de Armenia, y llega el otro policía y dice, no, espera, este debe de ser de Azerbaiyán. Y me hace así, otras de las repúblicas que se acababan de independizar y que tenían problemas territoriales y etcétera, y todo eso. Y entonces me hicieron así los dos, y yo, no, soy mexicano. Y entonces dicen, oh, sí, claro que sí eres mexicano, ¿cómo no? Y en ese momento saco mi pasaporte, ¿no? Y les enseño mi pasaporte de México. Y entonces, ¡es de México! Y empiezan a compartirse el pasaporte entre toda la policía. Y yo, ¡hey! Mi pasaporte. Y mi pasaporte estaba entre todos los policías. Y entonces a uno de ellos se le ocurre abrir el pasaporte y lee Juan Carlos. Cuando lee Juan Carlos, entonces dice, se llama Juan Carlos de México. Se junta toda la policía
le llaman al procurador de justicia de la ciudad, o sea, al fiscal de la ciudad de Leópolis, en Ucrania, y entonces le dicen, está Juan Carlos, un Juan Carlos de México en la cárcel, por un teléfono viejo, negro, grandote, ¿no? Y se escucha, deténgalo ahí, voy para allá. Y entonces, pues, detenido ya estoy, no puedo salir. Cuando llega, de verdad, 15, 20 minutos después, llega con comida y con vodka, y le dio a todos en la cárcel, todos comieron y todos empezaron a tomar. Y entonces estaban hablando y hablaban y tomaban y vodka y vodka y vodka, hasta que por fin el fiscal estaba ya ebrio. Y entonces por fin viene hacia mí y abre la puerta de la celda en la que estaba, y entonces me dice, ven para acá, y me agarra y me lleva a su oficina. Entonces en ese momento yo no entendía qué pasaba. Me lleva a su oficina y cierra la puerta. Solo él y yo en su oficina. Recuerdo muy bien una mesa así grande como esta. Y entonces yo estoy adentro y digo, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué me metió? ¿Por qué me metió a su oficina? ¿Por qué cerraron la puerta? ¿Por qué celebraron, no? Y yo dije, tanto que me cuidé, tanto que me guardé, tanto que le hice caso a mi líder de jóvenes de guardarme, para que termine aquí en la oficina de un fiscal en Ucrania, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que yo pensaba que iba a pasar. Pero eso es absolutamente ilegal hasta hoy en día, en esas partes del mundo, ¿no? ¿Y hasta aquí? Aquí también. Bueno, hoy en día aquí los derechos humanos cada vez permiten más cosas contrarias a Dios, ¿no? Pero allá sigue, todo eso es prohibido. Entonces no entendía qué pasaba. Y entonces el borracho, atrás de su escritorio, abre una caja fuerte de metal, grande la caja fuerte. Entonces abre la caja fuerte y yo no entiendo qué está pasando, alguien que me explique. Abre y saca una pistola. Y la pistola tenía un papel que colgaba. Entonces, cuando está así, estirando la pistola hacia mí, toda mi vida, toda pasó en un segundo por mi mente, ¿no? De esas veces que todo te pasa, ¿no? Hasta me acordaba de que me había quedado con los cambios de mi mamá cuando me mandaba por el pan. Y todo me había acordado yo, todo me acordaba lo malo. Y Señor, perdóname de todo lo malo que he hecho, ¿no? Y entonces estira la pistola y yo dije, ahora entiendo, soy el primer mexicano que matan. Y entonces buscaba así como que las cabezas colgadas de los demás países, ¿no? Ciudadanos de otros países y todo. Yo pensé que me iba a matar. Esa fue mi reacción interna en mi corazón, me iba a matar. Y yo por dentro tenía una lucha y un conflicto porque decía, Dios me habló que Él haría esto conmigo, que me traería a este lugar del mundo a predicar la palabra. Pero esa pistola me está apuntando, no entiendo, pero tengo una promesa de parte de Dios. Y entonces me pone la pistola en la mano. Y al ponerme la pistola en la mano, yo digo, mira, ahora quiere que yo me suicide para que no tenga él cargos, ¿no? Y entonces yo tenía la pistola así y en el momento más crítico le pregunto, perdón, ¿y este papel que cuelga aquí de qué es? Y dice el fiscal, esa pistola es de un asesino serial, pero no lo encontramos, así que esta pistola es para ti. Entonces, otra vez todo me pasa por la mente y digo, ¿cómo que esa pistola es para mí? ¿No me va a matar? ¿Qué es lo que va a hacer con esa pistola? Y tú me dices, es para ti, es tu regalo. Y yo digo, no, gracias. Toma, esta pistola es tuya. Y se la puse, le procuré que sus huellas digitales estuvieran en la pistola. Y entonces le dije, no, es mucho regalo para mí. Entonces, él se mete a la caja y saca una navaja. Abre la navaja, también con un papel, y le digo, también de un asesino, ¿no? Y dice, sí, es de otro asesino serial que no lo encontramos. Mira, esto es lo único que encontramos. Y saca una tabla con la sangre del pie del asesino. No sé por qué el asesino dejó su huella ahí en esa, y yo con la tabla y el cuchillo y todo eso, me dice, pero tú no te vas de aquí si no te llevas este regalo mío. Y entonces, ok, me lo llevo. Me llevo el regalo. Ya sé que no voy a morir, me llevo el regalo. Pero no, la siguiente parte no la quiero vivir. Y entonces, por fin él se acerca, me toma del cuello
y se recarga en la mesa y empieza a llorar. Y entonces ahí empecé otra vez a hilar muchas cosas, y quiero que sepan todos que la mente de los excomunistas y más de los soldados o de la policía tiene 3 características. La primera, nunca te van a decir bromas. No es una cultura de chistes, de reírse y de bromear y de a todo sacarle algo. No, jamás. Número 2, nunca te van a mentir. Es parte de la cultura. No te pueden mentir, te dicen la verdad así como viene. Ese corte de pelo está horrible, ¿por qué te lo cortaste así? O la ropa que traes no te queda, ¿por qué la compraste? O sea, son así de directos. Y entonces, siempre dicen la verdad. No hacen bromas, no hacen bromas, gracias. No hacen bromas. Y otra, nunca lloran. Jamás lloran. Mira, te puedo platicar historias de soldados que les predicamos de Cristo y tenían la lágrima aquí. Aquí tienen la lágrima, aquí así. Oh, pero le decían así porque ellos no deben llorar. Entonces las 3 cosas estaban sucediendo en ese momento. No era una broma lo que él estaba haciendo. Estaba llorando, por eso cerró la puerta de la oficina, porque nadie tenía que verlo, que estaba llorando. Y lo que me iba a decir era completamente verdad. Y yo todavía no entendía nada. Todavía estaba con Dios. Señor, tú me mandaste aquí y estoy en la cárcel y este señor, ¿qué onda? Y entonces me dice, ahora sí quiero que me digas la verdad. Y empieza a llorar. Y el corazón se le desgarraba y decía, quiero que me digas la verdad. Quiero que eres de México, ¿verdad? Sí, soy de México. ¿Dónde está México? Le digo, acá abajo Estados Unidos, así. Ok. Quiero que me digas la verdad. Y yo, ¿qué verdad? ¿Qué verdad quiere que le diga? Si mi vida depende de esa verdad, Señor, que sepa la verdad. Y entonces dice, quiero que me digas la verdad. ¿Qué es de ti, Verónica Castro? ¿Qué es de ti, Verónica Castro? ¿Qué es de ti, Victoria Rufo? ¿Qué son de ti? Dime, son tus primas, son tus tías. ¿Qué son de ti? Viven cerca de ti, Verónica Castro y Victoria Rufo. Y yo, pues me acordaba de las 2 novelas que en aquel entonces veía mi mamá. Yo creo que varios de ustedes vieron esa novela, Los ricos también lloran, y Simplemente María. Mi abuelita me platicó de esas novelas. Entonces, Los ricos también lloran y Simplemente María. Y empieza a llorar y a decirme, ¿qué son de ti? Que si las conocía, claro, yo les dije maravillas de ellas, ¿no? Y entonces empieza a llorar y diles que las amo, que me caso con ella, con quien sea de las 2, me caso. Mira, Verónica Castro fue llevada al Kremlin con alfombra roja, se le dieron las llaves de la ciudad. Wow. Boris Yeltsin, imagínate la magnitud de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que por cierto, ahí mismo me tocó ver entrar en alfombra roja a la reina de Inglaterra para visitar a Boris Yeltsin. Estoy hablando en 1984. Entonces, me dice, dime la verdad, ¿qué es de ti? Pero acá Víctor Rufo. Y bueno, le dije maravillas. Y él entonces dijo, dile que me quiero casar con ellas. Me quiero casar con ellas. Haré lo que sea. Y entonces él se recarga sobre el escritorio y empieza a llorar. Y llora y llora. Y mientras él está llorando, salgo de la oficina con la navaja. Y saco a mis amigos, al ruso y al ucraniano que estaban ahí. Todavía seguían tras las rejas, aunque la puerta estaba abierta, pero la mentalidad soviética los mantenía así, ¿no? Entonces los saco de la cárcel, corremos y a las 6 de la mañana llegamos a mi departamento. Y les digo, ahora sí quiero que me digan qué es lo que sucedió en la cárcel. No entiendo. Platíquenme qué fue lo que pasó. Y entonces me dicen, es que tú compartías tanto en el Congreso que nunca nos dejaste hablar, ni explicarte por qué tu nombre es tan importante y el ser mexicano en el momento histórico en el que estamos viviendo en este país y en toda la Unión Soviética. Y me dijo, te voy a platicar la historia. Cuando el comunismo termina, había una torre, que era la torre más alta del mundo, la torre Ostankino. Transmitía por primera vez en la historia unos programas extranjeros, porque nadie podía saber cómo se vivía en el extranjero, no se sabía. Y entonces lo primero que entró cuando el comunismo termina fueron 2 novelas mexicanas. Wow. Los ricos también lloran y Simplemente María, con Victoria Rufo. Y entonces el mundo en la ex Unión Soviética conoció cómo se vivía en el exterior a través de las novelas.
O sea, no solamente fue algo que tuvo el mayor rating que se ha conocido, sino que esas dos novelas revolucionaron la forma de pensar de los soviéticos. Cambiaron la mentalidad de todo lo que se les había dicho en la escuela por 70 años. Ahora ellos estaban viviendo esa libertad y se daban cuenta que el capitalismo era lo que ellos querían. La manera de vida que manifestaba ahí Verónica Castro, Victoria Rufo, creían a veces que era real. O sea, me pasaron cosas tan chistosas como, por ejemplo, fui a dar una clase de español a la universidad, los alumnos serios soviéticos, así, y yo dando la clase de español y ellos así serios. ¿Alguna pregunta? Nadie preguntaba, todos serios. Terminó la clase, me salgo y en la calle corren los estudiantes y me dicen, por favor, dinos, ¿en qué va a acabar la novela? ¿En qué va a acabar la novela? Dinos, por favor. Y entonces yo, les voy a echar una broma, pues mexicano, ¿no? No, pues resulta que Verónica Castro se convierte en una mujer de la vida alegre. Y su hijo, al que perdió, pues su hijo la encuentra en uno de esos lugares. Y entonces él en venganza la mata. Todos le hacen, no es cierto. No es cierto lo que está diciendo. María no puede hacer así, Verónica Castro no puede ser así. No es cierto lo que está. Díganle que no, es una santa. Y ya cuando vi esa expresión, de veras me sentí mal. Y dije, no es cierto. Ella recupera a su hijo y son muy ricos y son felices y viven felices para siempre. Y empiezan a llorar, cosa que no pasaba. Y dicen, sí, ella es, nosotros lo creemos, etc. O sea, me di cuenta de la magnitud de lo que era en ese momento histórico de ese país. De verdad, el fiscal quería casarse con ella, con quien sea. Y entonces, ahí Dios me abrió el entendimiento y me hizo entender, como dice la Escritura, que todas las cosas ayudan para bien. Y cuando Dios te llama, lo hace con un propósito y tiene, como se dice, el as bajo la manga. Aunque todo te parezca mal, aunque todo vaya en tu contra, aunque las circunstancias sean adversas y tú digas, no, esto es imposible, entonces viene la parte que le toca a Dios, en donde te das cuenta que no fuiste tú el que hizo la misión, fue Dios que usó solamente a un joven que estaba dispuesto a servirle a Dios. Y entonces aquí empieza toda la historia de J.C. Marker en la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Llamarse Juan Carlos y ser mexicano en ese momento me brindó todas las facilidades que jamás he vuelto a experimentar en 30 y tantos años que he sido misionero. Entre ellas, bueno, la manera de predicar. Ahí les va. Me iba a los parques en Moscú, en Dnipropetrovsk, Dniprodiersk, Kiev, Leópolis. Me paraba en el centro de la ciudad y entonces empecé a decir, ¡hey, pueblo de Leópolis o Kiev o el que sea, Dniprodiersk, donde sea! Les decía, tengo 3 cosas que decirte. Inmediatamente la gente veía que era extranjero, porque sí me veía muy diferente, era el más guapo de todos, ¿no? Entonces la gente se acercaba y se hacía ahí los círculos de 100, 200 personas. Y entonces decía, tengo 3 cosas que decirte. La primera, soy mexicano, y sacaba el pasaporte. Y entonces la gente, ¡es mexicano! ¡Es mexicano! Empezaban las fotografías, toda la gente se tomaba fotos conmigo. Bueno, yo me sentía Ricky Martin caminando en versión masculina, caminando por las calles, ¿no? Todos me tomaban fotos, todos me pedían autógrafo, de verdad. Y lo decía, número 2, me llamo Juan Carlos. Y les enseñaba que me llamaba Juan Carlos. Y entonces, wow. Al llamarme Juan Carlos, no. Al llamarme Juan Carlos, había personas hasta que decían, llévese a mi hija, se la regalo, cásese con ella, llévesela a México. O sea, ¿qué tal te está pareciendo esta entrevista? Quiero invitarte a que te suscribas, a que le des like, que lo compartas, activa la campanita, te bendecimos. A ese nivel. Uh-huh. Y entonces decía la más importante de todas, ya que tenía la atención completa de la gente, decía, y número 3, soy cristiano. Y todos volteaban a ver para todos lados, tenían temor de ser arrestados, de que hubiera represalias. En esos parques, solamente un año atrás, la Biblia se pasaba a escondidas. En los parques, hojas de la Biblia se pasaban entre ellos porque era prohibido, y ahora yo podía predicar de ello. Y al decir que era Juan Carlos de México y cristiano, la gente se quedaba así y empezaba a decir,
yo empezaba a compartirles y les decía, durante 70 años te prohibieron creer en Jesucristo, pero Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que ese es el tiempo de que regresas al Dios de tus padres y abras tu corazón para que Cristo entre a tu vida. Y entonces, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y entonces la gente levantaba la mano y recibía a Cristo en su corazón. Eso fue lo que pasaba. 1000 cosas más. Por ejemplo, entré a Checoslovaquia a una campaña de evangelismo justo cuando el país se separa en República Checa y Eslovaquia. Entonces, al entrar yo al país, me dicen en Eslovaquia, no puede entrar, porque no sabemos si un mexicano puede entrar, no tenemos leyes, no puede entrar, no tiene admisión a Eslovaquia. Y entonces me regreso a Ucrania y en Ucrania me dicen, no puede entrar, porque no tenemos, su visa es por una entrada, y usted ya perdió su estancia en Ucrania, no puede entrar a Ucrania. Entonces me quedo a la mitad de la frontera, antes de que surgiera la película La Terminal con Tom Hanks. A mí me pasó eso, estuve en medio de 2 países sin poder entrar a ninguno, y entonces, ¡pum!, viene la ventaja, ¿no?, que Dios me dio. Entonces llego a la frontera de Ucrania y les digo, hola, me llamo Juan Carlos, soy de México, y yo les puedo platicar el final de la novela. Entonces todos en migración, se tomaron fotos conmigo, se rieron conmigo, me regalaron la visa, me dejaron pasar, me cargaron la maleta, bueno, todo hicieron porque era Juan Carlos, etc. Entonces son las ventajas, y yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando, cuando Dios ha puesto en tu corazón algo, y ha sido Dios el que lo ha declarado en cualquier área y en cualquier ministerio, créele a Dios, porque fiel es el que nos ha llamado y el que cumplirá su propósito en nosotros. Él no miente, Él no es hijo de hombre para que mienta, Él si lo dijo, Él lo va a cumplir. Él es Dios, Él fue en el que creí, me aventé, ahora sí que como el Borras, pero más bien con la fe necesaria para creerle a Dios que lo que sucedería de acuerdo a su voluntad. Y a partir de ese momento, todo fue abierto para mí, pude predicar de Dios en todos los lugares, empezaron los milagros, las señales, hubo muchas señales, milagros y cosas ahí, y todo porque me llamaba Juan Carlos. Wow. Esa es la historia del inicio. A partir de ahí, bueno, pues ya empecé a predicar en todas las ciudades, fui a varios países alrededor, en Hungría, en Eslovaquia, en Rumania, en Rusia, Polonia, todos esos lugares a predicar y a compartir, y todo con el nombre de Juan Carlos. Así es. Wow. ¿Tú crees? Sí, qué impresionante. Oye, ¿y quién te puso Juan Carlos? ¿Tu papá o tu mamá? Mis papás, mi papá puso uno y mi mamá puso otro. Wow. Pero quiero decirte otra cosa, yo odiaba mi nombre, no me gustaba mi nombre, porque Juan es el nombre más popular del mundo. Uh-huh. O sea, Jan, John, Ian, Juan, o sea, es el nombre más popular que existe. Entonces yo no quería que me llamaran Juan, nunca. Pero el día que me convertí, la hija del pastor, que era norteamericana, me empezó a decir, hey JC, y toda la iglesia me empezó a decir JC. Entonces yo feliz, porque no me decían Juan. Entonces todos me empezaron a decir JC, y se quedó JC. Hoy que soy pastor en la iglesia, uno de los pastores de la iglesia, casi no me conocen por Juan o Juan Carlos, todos me conocen como JC. Y luego como desde la primaria todos me dicen Marker, por el apellido raro, Marker, entonces de repente todos me decían JC Marker, y así surgió JC Marker, un servidor. Wow. qué padre, qué increíble testimonio. La verdad es que nunca pensamos que el trabajo de Televisa de esos tiempos, de esos años, fuera un arma de Dios para hacer algo. El otro día platicaba contigo de que si le habíamos platicado esta historia a Victoria Rufo. He tratado de comunicarme con ella, le he mandado mensajes, sí los ha recibido sus no sé, asistentes o algo, pero yo no sé si ella ha visto esos testimonios en alguna ocasión. Yo le he mandado algunas prédicas, algunos mensajes, algunas conferencias y todo eso sobre esto, lo importante que fue Victoria Rufo. Victoria, si me estás escuchando, no tienes idea lo que era ese Juan Carlos. Juan Carlos era el actor de la novela, wow. Juan Carlos del Villar. Wow. Y entonces por eso era lo de Juan Carlos, y ahí lo entendí, Juan Carlos del Villar. Entonces cada vez que voy a Ucrania, por favor, todos díganme Juan Carlos. Cuando salgo de Ucrania soy JC Marker, pero cuando estoy en Ucrania o Rusia, soy Juan Carlos del Villar. Wow, pues qué testimonio, de verdad. Y yo sé que como ese tienes muchísimos más. Ahorita te vas de viaje, vas a
a Bolivia o Sí, voy a vas estar en Argentina? Bolivia. Este viernes salgo a Bolivia, después voy a estar en Argentina. Voy a estar apoyando a la juventud de Argentina a levantar nuevamente el evangelismo, las misiones y todo eso. Y después de ahí, de Argentina, salimos a Pakistán. Que también es otro tema. Es otro tema. Yo te había platicado que es la misión tal vez más peligrosa, la misión más peligrosa a la que he ido en mi vida. He estado encarcelado 3 veces, he estado secuestrado 2 veces en diferentes países. Me ha tocado, como lo dije la vez pasada, comer de todo: cucarachas, ratas, perro. Me ha tocado comer escorpiones, murciélago. Me ha tocado 1000 cosas. Pero lo que voy a enfrentarme en Pakistán realmente supera todo lo que yo he hecho en toda mi vida atrás, ¿no? Hace más de un año el régimen musulmán islamista, ¿verdad? Tuvo una fuerte influencia del Talibán y de Al-Qaeda. Entonces vinieron sanciones terribles hacia la mujer. Hay prohibiciones de todo por el extremismo islámico. Incluso entre ellos hay pleitos y cosas. Uh-huh. ¿Pero qué es Al-Qaeda? O sea, te pregunto para que la gente sepa qué es Al-Qaeda. Lo escuchamos mucho en la televisión. Pues son grupos extremistas islamistas, ¿no? Que quieren tomar posesión de muchos lugares a nivel del mundo. Que son como varias guerrilleros. Partes del mundo, sí. Haz de cuenta, aquí en México serían como lo que ya ZLN. sabemos. Y pero es muy complicado porque incluso el gobierno no puede tomar acciones si no pasan por ellos, ¿me explico? Wow. De hecho, hace 15 días todos vimos en la televisión un ataque terrorista en una mezquita en donde murieron más de 100 personas, y la mayoría eran policías porque estaba esa mezquita cerca de la estación de policías de esa ciudad, y murieron más de 100 personas y como 300 heridos en ese ataque terrorista, que para el mundo pues murieron 400 personas, 200, 300, no les importó tanto, pues es Pakistán, ¿verdad? No hubiera sido esto en Londres o en Nueva York porque pues el mundo se hubiera detenido. No, pero fue en Pakistán, o sea, sí. Entonces eso sucedió y resulta que el lugar donde fue el atentado es la zona en la que yo voy a ir. Wow. ¿Qué es lo que voy a ir a hacer a Pakistán? ¿Cuál es la misión que voy a hacer en Pakistán? Pues a través de las redes sociales hubo un grupo de jóvenes cristianos que sirven al Señor y negociaron con el dueño de niños esclavos. Quiero que todos sepan que en Pakistán más de la mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema. Incluso hay 4,5 millones de personas que viven en esclavitud, de los cuales 1 millón de ellos son niños. Y la mayoría son esclavos en ladrilleras, en más de 20,000 ladrilleras, donde los dueños de los niños los tienen trabajando haciendo una cuota de 1,000 blocks durante el día, y en la noche les dan de comer. Entonces, este grupo de jóvenes cristianos tuvieron una idea y dijeron: ¿nos permites darle de comer a los niños que tienes? Y entonces el hombre dijo: oye, pues me trabajan para yo darles de comer, pues me conviene que estos chavos les den de comer. Y después: oye, ¿nos dejas enseñarles a leer y escribir? Y entonces, excelente. Y dijo: oye, ¿nos dejas predicarle de Cristo? Ah, no, eso es ilegal. Bueno, lo tuyo también. Entonces ni yo te digo, no digo nada de ti, ni tú dices nada de mí. Entonces ahí hubo como un intercambio, ¿verdad? Y de intereses. Y entonces les han permitido a estos chicos compartir de Cristo. Wow. Y tienen reuniones. Entonces estos chicos dicen: jamás nadie nos ha visitado. Ellos platicando, ellos supieron que yo trabajé con Compassion International aquí ahí en México y en todo el mundo, que trabajan con niños. Entonces sé de proyectos, sé cómo levantar algunas proyectos de obra social y cosas por el estilo, y para ayudarles. Uh-huh. Yo voy a ayudarles. Y dicen: nunca hemos recibido a alguien aquí en esta zona de Pakistán que nos venga a compartir de la palabra. O sea, de esa manera nunca, no sabemos ni cómo te vamos a recibir. Yo le digo: no se preocupen, cuando voy a Nepal van por mí en una moto, cuando voy a la India me subo al tren, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con los jóvenes, pero también vamos a trabajar con los niños que están siendo en ese lugar. Es impresionante que hay personas que tienen 6, 7 hijos y no pueden alimentarlos ya, entonces tienen que vender
alguna de sus hijas entre 9 a 12 años y las venden, y con ese dinero pueden seguir sosteniendo a parte de la familia. O sea, es increíble. Sí. Y el precio de estos niños y de estas niñas son desde los $200. Entonces hay mamás que tienen que decidir con el dolor de su corazón vender a una de sus hijas para poder seguir alimentando al resto de sus hijos. A veces dicen, si la vendo, al menos va a tener que comer y va a haber alguien que la cuide. Incluso para casamientos, o sea, para bodas las venden también a las niñas. Y también hay otra área que se le llama, no recuerdo bien el nombre, pero se le llama como... y se me fue el nombre en este momento, pero es un grupo hubo una época en la guerra en Pakistán que muchos niños inmigraron a las ciudades, a las grandes ciudades, niños adolescentes que llenaron las ciudades, ¿no? de niños adolescentes con ganas de trabajar para poder alimentarse. Entonces ellos lo que hicieron fue reclutar a ese tipo de niños, hacerlos esclavos, y bailaban sobre todo para el tipo ejército, policía, y estos niños les danzaban vestidos de niñas a los policías y a los soldados, y después terminaban teniendo relaciones con estos niños. Y esta era es una manera de esclavitud que todavía continúa en esa zona, ¿no? Entonces, ir a trabajar en esos lugares es muy difícil. De hecho, hay una ley que se llama la ley de la blasfemia, que es si alguna persona dice, esa persona blasfemó en contra del Corán o blasfemó en contra de Mahoma, es castigado, mínimo con cárcel. Muchos de ellos son desaparecidos, por lo cual la embajada me dio algunas recomendaciones después de que mi visa fue negada 6 veces. Me dieron recomendaciones como jamás debes de circular en las noches por carreteras. En cuanto el sol vaya bajando, tú ya no puedes moverte, porque esas carreteras están en control de estos grupos. Y después me hizo volver a reagendar mis salidas y mis llegadas, mis movimientos, porque es muy complicado, ¿no? Y también no puedo ir con redes sociales abiertas, o a la entrada cuando me revisen se van a dar cuenta pues que soy pastor, que soy un evangelista, que soy conferencista internacional sobre Dios. Uh-huh. Y entonces no puedo llevarlas abiertas en las redes, y muchas recomendaciones que me dieron, ¿no? Entonces ya con los chicos de allá yo quiero transmitir, yo quiero mandar cosas desde allá. Lo que vamos a hacer es que con los dispositivos de los jóvenes vamos a grabar las cosas y las vamos a mandar para que las puedan difundir. Y yo no tener en mi dispositivo esa información. Sí, material ahí gráfico que puedan ver. Exactamente. Entonces, la ley de la blasfemia está muy, muy difícil, y entonces por eso considero que este es uno de los viajes más difíciles que voy a tener. Yo les pido oración, sí, que estén orando por mí durante este tiempo, y pues yo sé que Dios se va a glorificar, así como lo hizo en Ucrania, así como lo hizo en muchos lugares, en la India, y todo lo que me tocó vivir en India, en Nepal, en Bangladesh, también lo va a seguir haciendo. Es el mismo Dios que va a seguir haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Wow. Y una cosa que quiero decirte, es lugares en los que no va a haber una Suburban que va a ir por mí, no va a haber un hotel de 5 estrellas que me hospede, no va a haber un rider, incluso de chicles y marcas de agua para que me den, ni siquiera va a haber una ofrenda, ¿no? Entonces, yo creo que Dios tiene un mensaje para todos nosotros. Cuando Dios nos manda algo, no nos manda con la seguridad. En Mateo 10 dice, no vayas con alforja, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir cuando Jesús le daba esas indicaciones a los discípulos? De que no fueran confiando en lo que llevaban, en sus recursos, ¿no? Uh-huh. Sino cuando alguien va realmente a un viaje misionero, lo va para dejar que Dios sea el que haga las cosas, ¿no? Cuando alguien llega a un hotel, yo tengo muchos amigos, predicadores famosos y todo, que han ido a la India y dicen, no, a mí no me fue tan mal, no, yo no tomé leche de búfala, no, claro, llegaste a un hotel, papá, llegaste a un lugar así y te llevaron en carros y cosas por el estilo. No, yo me refiero a vivir al día, o sea, ser un misionero de a pie, que llegas hasta los sitios más recónditos en las ciudades, que te dan de comer de las cosas más impresionantes y cosas por el estilo, ¿no? Yo sé que aquí hay muchos que tienen el deseo en su corazón. Yo quiero decirte que si Dios te encomendó algo, hazlo, no te limites, no esperes nada, ni siquiera una recompensa, sino que lo hagas para Dios.
todo lo que hagas, sea de palabra o de obra, dice la palabra de Dios, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así Entonces, a donde voy, gracias a Dios, no es una zona que me compitan muchos grupos famosos, ni muchos, porque de esos de muchos followers, ni nada de eso, porque no es un lugar en donde va a haber muchos likes, ni tampoco va a haber aplausos, ofrendas, ¿no? Ni aplausos, ni nada. Entonces, por eso necesito de las oraciones de todos. Claro ¿no? que sí, yo creo que sería padre que ocupamos este espacio para pedir oración. Nos ve mucha gente, yo sé que nos ven en muchas iglesias también. Vamos a promover que estemos orando por ti, por tu ministerio y pues porque Dios se siga manifestando, siga obrando y sea presentado a esa gente que es increíble. Hace poco vi una película, no sé si la viste, de Will Smith, Emancipation, creo que se llama. No todavía. Bueno, no todavía. vela. Es donde la gente de color aún era esclava. Pero estoy hablando de no sé cuántos años. Qué increíble saber que la realidad en este siglo siga pasando eso. Sigue todavía, claro. O sea, es algo tan cruel, digo, mi corazón se sorprende de saber que realmente existe eso. Sí, o sea, yo me sorprendí que hay 4,5 millones de esclavos en esa área y 1 millón son niños en 20,000 ladrilleras. Y pues se requiere de que la palabra de Dios llegue hasta esos lugares, ¿no? Creo que, no recuerdo las estadísticas, pero creo que el 85% de los misioneros son misioneros en zonas donde ya hay cristianismo, donde el cristianismo ya está establecido, y solamente un 15% son enviados a lugares en donde el cristianismo no es la religión oficial, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se requiere de que mucha gente vaya a los lugares a los que tiene que ir. No tienes que ir a tan lejos, tienes que ir al lugar al que tienes que ir. Wow. A mí mucha gente a veces me manda en mis redes sociales, oye, pero ¿por qué vas hasta Indonesia o Malasia? ¿Por qué vas hasta allá? Si aquí en México hay tanta necesidad. Y le digo, sí es cierto, en México sí hay mucha necesidad. Le dije, nada más que yo no voy a donde yo vea la necesidad, yo voy a donde Dios me dijo que yo fuera. Wow. Voy a obedecer a Dios y no a la necesidad. Entonces, si tú ves la necesidad, pues entonces ve tú, pero la realidad es que a mí Dios me llamó hacia esas zonas del mundo y entonces ahí es en donde vamos, ¿no? Es el lugar donde más nos deleitamos ir. Aunque he ido a congresos muy grandes, hermosos, en donde Dios despierta el corazón de mucha gente, que me encanta estar en esos congresos, pero me encanta más estar en esos lugares en donde no hay un congreso, sí, en donde los jóvenes no tienen la oportunidad de reunirse ni siquiera en una iglesia. Historias de estas pues hay muchas. Una vez en Malasia fui a una iglesia subterránea en donde todo fue oculto, prediqué, después me tenían que regresar de nuevo al centro de la ciudad para no estar en ese lugar y pues al final de cuentas terminé golpeado por musulmanes, terminé en el piso golpeado, todo mal, pero fue un deleite saber de que ese día hubo alguien que les compartía la palabra de Dios, ¿no? Y el mundo necesita de que se levanten hombres y mujeres que sean capaces de creerle a Dios, de confiar en Dios, de obedecerle a Dios e ir al lugar que tienen que ir. No importa que sea indígenas en México, que sea una zona en Polanco, y que sea en cualquier lugar, pero alguien tiene que ir a predicar la palabra de Dios. Y este es el tiempo para que todos los que nos estén escuchando reciban de parte de Dios un llamado para poder ir y predicar el evangelio a toda criatura. Wow. Pues estoy sorprendido, de verdad, abre mucho mi entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nadie hace muchas cosas por otras personas. Y bueno, pues saber que vas a algún lugar sin recibir nada, eso, ¿sabes qué? Habla de mucho amor por Dios. La plática pasada dijiste, no se trata de hacer cosas para Dios, se trata de estar con Dios. Uh-huh. Y cuando estás con Dios, Dios te lleva a un lugar, sí, que Él ama mucho. Y sabes, yo me imagino ese lugar viendo a tantos niños con el alma rota. Físicamente, pues, obviamente, tienen todo roto, pero saber que tienen un alma rota, que no conocen otra vida. Los que tenemos hijos, bueno, sabemos la importancia de cuidar a un niño, pero saber que hay tantos, cientos de niños que no conocen otra vida es algo durísimo. Sí, yo quisiera realmente hacer algo allá. Tal vez económicamente no podría hacer mucho, ¿no? No tendría la posibilidad de hacer muchas cosas. De hecho, hasta me voy sin equipaje documentado, ¿no? Porque un viaje hasta allá, pues imagínate, voy a hacer casi 3 días para llegar al lugar al que tengo que llegar, ¿no? Pero sí quiero traer mucha información, quiero traer contenidos para que la gente vea lo que está sucediendo. Hoy en día
las iglesias en México se están preocupando más por cuántas luces, cuánto humo, cuánto sonido, cuánta gente, si hay alfombra o no, si te regalan el café a la entrada y a la salida, que no está mal, eso no está mal, pero no es el centro del evangelio. A veces la gente busca un lugar en donde ser más cómodo. La gente va al lugar en donde se sienta más cómodo. Yo recuerdo cuando mi congregación, donde yo voy, donde ahora soy pastor también, no teníamos estacionamiento. Y la gente pues se cambiaba de iglesia porque no tenía estacionamiento la iglesia. Entonces buscaba alguna que tuviera estacionamiento. Gracias a Dios, ahora sí tenemos estacionamiento. Pero la gente busca comodidad. La gente busca una iglesia en donde sentirse cómodo, en donde encajar en medio de la sociedad y en donde pueda haber más influencia o yo no sé. Que ninguna de esas cosas es mala, son malas las luces. De hecho, creo que nosotros fuimos de los primeros que llegó a meter humo, luces robóticas y cosas raras a las iglesias, ¿no? Fui condenado hace 30 años, 35 cuando lo hice, pero es bueno, no es malo, pero malo es que yo me quede en eso, claro, y me olvide de lo otro. Entonces, a mí quiero decirlo abiertamente a ti que tienes demasiados seguidores y que lo que haces lo admiro. Lo que están haciendo es admirable, el usar las redes sociales para poder transmitir un mensaje de parte de Dios. Te lo digo porque yo quisiera poder aumentar mi contenido que hago para que mucha gente pueda verlo. A veces recibo mensajes que dicen, no, eso de los likes, eso está mal y las redes sociales están mal, y hay quien odia mis redes sociales, hay quien le pica mis redes sociales. Pero quiero decirte algo, tenemos que llenar las redes sociales de contenidos de Dios. La gente se mete y al estar viendo Instagram o TikTok o cualquier otra, ven cosas que no tienen que ver. ¿Y dónde están los hijos de Dios que tienen que meter contenidos que sean de bendición? Dice la palabra de Dios, deja que tu luz sea conocida, deja que tus buenas obras sean conocidas por los demás. A veces pecamos de humildad y eso no me gusta. Es pecar de humildad, no, eso es los likes no son de Dios, los likes son vanidad, eso no es real. Nosotros tenemos que influir en las redes sociales y lo que tú estás haciendo, estás invadiendo las redes sociales, por eso estamos aquí, porque hemos creído en lo que Dios ha puesto en tu vida. Así es, amén. Miren, en la mañana me mandó un pastor esto. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar, recoge toda clase de peces, la cual una vez llena, la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y sacan lo malo. ¿Necesitamos echar las redes? Necesitamos. Urge. Pues este tiempo, este espacio, no es otra cosa más que difundir el ministerio de la gente. Que la gente sepa lo que haces tú, para lo que vives. Sí, a veces el subir una foto simplemente con mi familia riéndonos es importante, ¿me explico? Sí. Y hay a quien le choca eso. Pero entonces, ¿cómo vamos a mostrar que hay otra manera de vivir? ¿Cómo vamos a mostrar que hay familias que pueden permanecer juntas en Dios en medio de un mundo en el que todo el mundo se está divorciando hoy en día? ¿Me explico? Claro, y los influencers, por ejemplo, 2 personas que yo he observado. ¿Conoces a Franco Escamilla o has escuchado de él? Sí. Su prioridad, él lo ha dicho públicamente, es mi familia. El famoso escorpión dorado, su prioridad es su familia. Algo que no todo hombre en una iglesia lo hace. Y es bueno testificar eso. Sí, y bueno, ya me desahogué. Pero es que es necesario que llenemos las redes sociales de la luz de Dios. Así es. Y a veces las críticas siempre vienen de casa, ¿no? De los mismos. De los mismos. Entonces la gente dice, no, hombre, los cristianos se pelan entre ellos. O sea, no. Nosotros tenemos que estar más unidos ahora. Por eso estoy aquí. O sea, porque te admiro en lo que haces. Gracias a Dios. Y creo en lo que haces. Y pues aquí estamos, aprendiendo también de ti. Muchas gracias. JC, gracias por tu apoyo. No. Oye, y yo sé que todo esto lo haces por amor a Dios, por amor a la gente, por amor a tu llamado, por amor y se acerca el día del amor y la amistad. Mañana. Este programa lo vamos a estrenar la próxima semana. ¿Qué nos puedes decir para este día del amor y la amistad?
14 de febrero. 14 de febrero. Para todo el mundo es Día del Amor, ¿verdad? Aunque para nosotros el amor ya sabemos que es para siempre. Pero Así es una es. buena oportunidad para predicar la palabra, ¿no? Claro Creo que que sí. lo que más necesitamos hacer es darle consejos a la juventud. Sí, así Porque es. yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando preguntándonos, oye, ¿cómo y cuándo es el tiempo? ¿Y cuándo debo? ¿Y cómo? ¿Y cuándo empiezo? ¿Cómo se lo digo, no? Y pues bueno, yo tengo 37 años aconsejando a la juventud referente a este aspecto. Wow. Entonces ya ahí tenemos colmillo, ya sabemos cuándo sí va a funcionar, cuándo no va a funcionar. Digo, no que sea una ley, pero normalmente ya sabemos que Aprendes. así van a ser, ¿no? Entonces, yo puedo darles algunos consejos, lo puedo llamar como las vitaminas C que necesita la juventud Ok. para poder tener una relación estable, que llegue al matrimonio y que sea feliz como lo somos nosotros, ¿no? Yo 21 años de casado, ya, ¿no? Y pues bueno, mira, al principio todos los jóvenes sienten algo acá, sienten que les late el corazón, sienten váguidos, sienten mariposas en el estómago, sienten una atracción, sienten química, como dicen, ¿no? Y, ay, ¿qué película te gusta? Ay, a mí también. ¿Qué color te gusta? Ay, a mí también. Y uno piensa que ya cubrieron con todo lo que se requiere para llegar al matrimonio, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de la gente que se casa por los sentimientos y por las emociones. Y después se conocen, después viene la realidad, después sale el carácter, después salen todas las cosas. Y entonces dicen, ¿dónde me fui a meter? Y por eso hay casi mitad de divorcios a los primeros 5 años que se casan, ¿no? Entonces, el primer consejo, jóvenes que me están escuchando, por favor, pongan atención. El primer consejo que te doy, cuando sientas algo por alguien, cuando el corazón te esté latiendo por alguien, cuando ya sientas que no puedes contenerlo, el primer consejo que te quiero dar es cállalo, no lo muestres, no se lo manifiestes, no se lo digas, porque una vez que se lo digas, dejas que todas las cosas del alma ¡fum! Broten y las cosas espirituales ya no las puedes discernir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es callarlo, y te voy a poner un ejemplo en la Biblia. Nehemías amaba a su Jerusalén. Nehemías estaba apasionado, amaba Jerusalén. Y cuando supo que estaba pasando por un momento de crisis, que sus muros eran consumidos por el fuego y derribadas sus puertas y todo lo que quieras, lo primero que hizo fue calló. Cuando él llegó y vio a Jerusalén destruida, y ahí no abrió su boca. Primero la vio, la observó, se dio cuenta cuál era su condición, la analizó antes de tomar una decisión. Y a veces los jóvenes hacen todo al revés. Primero deciden, oye, pues es que siento de parte de Dios como que tú y yo somos pareja, ¿no? Así como que, oye, siento algo por ti. Y entonces sueltan todo, emocionan a la chica que nunca ha tenido novio, y entonces pues ahí se arma la cosa, pero todo termina siempre mal. Entonces yo te aconsejo que lo calles, que no seas obvio, que no le digas, te aparté del lugar, ay, qué coincidencia, te aparté del lugar, ¿no? O cosas por el estilo, o sea, no. O sea, no seas obvio. Ese es el primer consejo, la primer C que podemos decir, ¿no? O sea, cállalo, no lo digas. Es primer consejo. Ok. Eso te va a salvar de que tengas una relación que dure muy poco tiempo. Número 2, con el sentir por alguien no basta, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Es la decisión de permanecer con alguien por el resto de tu vida. Es la decisión de morir a ti para poder levantar a la otra persona. Si una persona no está dispuesta a morir por ti, no es la persona con la que te debes de casar. Wow. No es la persona con la que debes de llevar ni siquiera un noviazgo. Si esa persona no está dispuesta a morir por ti, porque luego están casados y vienen a administración, porque la mamá es la que aconseja al hijo, y la mamá es la que manipula el matrimonio, y entonces uno tiene que sufrir por la intervención de terceros en la relación. Entonces el sentimiento, el sentir no es, sino que es una decisión, ¿no? La decisión de dar tu vida por otra persona. Wow. Así que esa C es la C del consejo. Ok. Tienes que pedir consejo antes de decirle. Pero escucha, no vayas y le pidas consejo al que ya tuvo 7 novias. No vayas y le pidas consejo al todas mías. No vayas y le pidas consejo a alguien que fue casado y se divorció y ya anda con otra. O sea, pídele consejo a alguien que tenga testimonio de una vida íntegra
y de que ha logrado superar y que fue la novia que tuvo, con la que se casó y con la que ha vivido todo este tiempo. A esa persona pídele consejo. A veces pídele consejo a los papás, no es suficiente. Uno dice, ya le pedí permiso a mi papá y me dijo que sí. No, a veces no es suficiente. Yo sé que los padres siempre ven por el bien de nosotros, pero no siempre te dan el mejor consejo, porque por ver a la hija ya casada, pues dicen, pues ya, ¿no? Es el último tren, órale. O el chico, no, pues es que es de una buena familia, órale, éntrale. Entonces, esos no son buenos consejos. Los buenos consejos son los que vienen de tus autoridades espirituales también, o sea, tus padres, tus autoridades espirituales, y entonces, ya que escuchaste el consejo, ya puedes ir al siguiente paso. El siguiente paso es conoce a la persona, conócelo o conócela, pero sin que sepa que estás vuelto loco o loca por ella o por él. O sea, conoce a la persona, date cuenta si ama a Dios, si va a los cultos, date cuenta si sirve a Dios, date cuenta si honra a sus padres, date cuenta si trabaja, o sea, esas cosas te tienes que dar cuenta antes de tener una relación con esa persona, porque todo el mundo se lanza por el sentimiento y después se dan cuenta de las realidades, que es un flojo, que le huele los pies, que le huele la boca, que ronca, que etcétera, y entonces dice, ay no, este no es el que yo quiero, creo que voy a terminar porque esto no era de Dios, Dios se equivocó otra vez, es lo que dice, ¿no? Sí. Y la realidad no es esa. Entonces, hasta ahorita vamos 3 vitaminas, que son, primeramente, cállalo, la segunda es, pide consejo, el tercero es, conoce a la persona sin el compromiso de decirle que te gusta. El noviazgo, ¿no? El noviazgo y todo eso. Espera, ya cuando lo conociste, cuando supiste que honra a sus padres, que sirve a Dios, que es trabajador, que es responsable, que tiene, o sea, todo eso, que ya conociste su carácter, ahí ya podemos meterle otra C más. Su carácter puede ser vitamina C2. Ya que conoces el carácter, entonces toma la decisión. Toma la decisión. Y por último, entonces, ahora sí, cásate con la persona, cásate con ella y pueden ser felices para siempre. Entonces, eso creo que son consejos muy buenos. De Buenísimos. verdad, como pastor, yo se los digo, hagan ese procedimiento y se van a evitar 1000 problemas durante la relación de noviazgo, ¿no? Claro que sí. Pues qué bendición, JC, platicar contigo, conocerte cada día más, saber lo que haces, saber lo que Dios hace a través de ti, y pues por favor que no sea la última vez que platiquemos, hay mucho que platicar. No. Tú dijiste la vez pasada que no sea la última y no fue la última, No. Aquí estamos, y la próxima regresando de Pakistán, aquí estaremos también. Claro que sí, con mucho gusto. Pues, ¿algo que quieras decir, añadir? No, solamente que de verdad no dejen de buscar a Dios, que es lo más importante, lo que tú comentaste hace rato, lo más importante en la vida es estar con Dios, punto. Lo demás es añadidura. Lo más importante de la vida es estar bien con Dios. Y después, oye, no te quedes ahí sentado, haz algo para Dios. A lo que sea que Dios te haya llamado, en la política, en los deportes, en el arte, en los medios de comunicación, en la iglesia, en donde sea, pero ahí mismo. Yo me acuerdo de mi amigo Torres Nilo, que una vez me dijo, mira, yo soy un evangelista disfrazado de deportista. Wow. Entonces eso fue increíble, ¿no? Ese comentario, y así debemos de ser todos, ser hijos de Dios, sirviéndole en donde quiera que nosotros estemos. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, claro. Aquí está mi Instagram para que me puedan seguir, ¿ok? Entonces, nos vemos la próxima. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, JC. No, al contrario, amigo, te quiero, eres Yo increíble, te admiro, los admiro demasiado y gracias que me permitieron estar aquí con ustedes. Gracias a Dios. Gracias a ti y gracias a los que lo acompañan. Aquí está mi hija, está mi amigo también y pues Dios les bendiga. Un abrazote. Familia, pues mucho gusto en verlos. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Fue rápido para 10 minutos? No, hombre, pude haber hablado de unos testimonios que la gente se hubiera